Bienvenidos a una nueva clase virtual. Continuamos con el medio físico de los continentes. En esta ocasión lo vamos a dedicar a estudiar las aguas, la hidrografía, de todos los continentes y de España y Andalucía. Comenzamos. La hidrografía es la totalidad del agua del planeta en cualquiera de sus estados y formas. El agua cubre las 3/4 partes de la Tierra, algo que ya conocíamos. En estos gráficos podemos ver cómo se distribuye. El agua salada se encuentra en su mayor parte, un 97%, en mares y océanos, mientras que el agua dulce solo representa un 3%. De este 3% de agua dulce, casi el 69% está en forma de hielo en las zonas polares y glaciares, un 30% en aguas subterráneas, un 0,9% en otros medios, otros lugares, y del 0,3% del agua superficial podemos decir que en los lagos se encuentra el 87% y en pantanos el 11%. El resto en los ríos, que parece que hay mucha pero no es tanta, fijaros cómo es solamente el 2%. Toda el agua de la Tierra se encuentra en un continuo movimiento, es el llamado ciclo del agua, es decir, el intercambio continuo de aguas entre la superficie terrestre, la agua subterránea, la atmósfera y los seres vivos, la conocida como evaporación, condensación y precipitación. Al conjunto de aguas de la Tierra la vamos a clasificar como aguas marinas y aguas continentales. Las aguas marinas son aquellas que se encuentran en mares y océanos. Los océanos son grandes masas de agua que separan los continentes y que tienen nombres propios: el Atlántico, el Pacífico, Índico, glaciar ártico y glaciar antártico. Los mares, por su parte, son masas de agua salada pero inferiores en tamaño a los océanos. Destaquemos dos elementos importantes o características importantes de estas aguas marinas: la salinidad, es decir, la cantidad de sal disuelta en el agua, y su constante movimiento a través de las mareas, de las corrientes marinas y olas. Las aguas continentales están presentes en ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas. Un río es todo curso de agua que transcurre por un surco llamado cauce o lecho, limitado por los márgenes u orillas. En los ríos podemos distinguir tres partes o tramos, desde el nacimiento hasta su desembocadura: el curso alto, medio y bajo. Los lagos, por su parte, son masas de agua ubicadas en depresiones donde la superficie terrestre acumula por su profundidad agua dulce o, en algunos casos, agua salada, en el caso de lagos litorales. Los glaciares son grandes masas de nieve, hielo recristalizado y fragmentos de roca acumulados. Y las aguas subterráneas y acuíferos son bolsas de agua ubicadas en el subsuelo a distintas profundidades y que vienen a ser como un poco las neveras, los frigoríficos de nuestras reservas de agua. La hidrografía de Europa se estructura en tres grandes vertientes: la vertiente mediterránea, atlántica y oriental. La primera de ellas, la mediterránea, se caracteriza por ríos con cuencas muy estrechas, escasamente navegables, caudalosos aunque irregulares. A veces presenta un caudal muy alto por fuertes lluvias torrenciales y, en momentos de verano, la sequía estival. Vamos a destacar fundamentalmente el río Ebro, por un lado, situado en la península ibérica, pronto aparecerá en pantalla marcado; el Po, recorriendo el norte de Italia; el Ródano, aparecerá muy cerca del otro, al sur de Francia, por el macizo central francés y los Alpes; y el Tíber, en la península italiana. La vertiente atlántica se constituye o la forman ríos con cuenca mucho más extensa, de gran longitud, recorriendo la gran llanura europea y en su desembocadura formando grandes estuarios. Destacamos en este caso el río Guadalquivir, situado en la península ibérica, aparecerá en pantalla; el río Tajo, también en la península ibérica, es famoso el estuario que forma el Lisboa; el Rin, en Centro Europa; Vístula, recorriendo la zona de Polonia; Elba y río Sena en Francia.
Por último, la vertiente oriental, con ríos muy largos y muy caudalosos, aunque con un caudal variable, ya que en invierno pueden llegar a congelarse y bajar su caudal considerablemente. Son ríos que en algunos casos permiten la navegación durante los meses de verano, evidentemente con el de hielo, y vamos a ir destacando el río Volga, con un gran recorrido por Europa Oriental, aparecerá pronto, ahí lo vemos. El Danubio, que recorre desde Centro Europa hacia el Mar Negro. El río Don, también desembocando en el Mar Negro. El Dniester y por último el Dnieper. Por último, el Pechora y el Dvina septentrional, que no aparecen en el mapa ni tampoco son de la vertiente oriental, pertenecerían a la vertiente ártica. Citar en último lugar los lagos. Vamos a hablar de los lagos septentrionales del norte, donde destacan el lago Ladoga y muy cerca de él el lago Onega, al lado en la parte norte de Europa. Más al sur, en la zona de montaña alpina, nos vamos a encontrar lagos de origen alpino, en la orogénesis alpina, como los lagos suizos, por ejemplo el Lehmann, y lagos mediterráneos aún más al sur, como el lago de Rosellón en Francia. En el continente americano también nos vamos a encontrar tres grandes vertientes: la glaciar ártica al norte, atlántica en toda la parte oriental y la vertiente pacífica en la parte occidental. En cuanto a la vertiente glaciar ártica, formada por ríos que permanecen helados gran parte del año, destacamos el Yukon y el río Mackenzie. La vertiente atlántica, formada por ríos largos que discurren lento por las grandes llanuras, como por ejemplo el Mississippi, y un afluente de él, porque desemboca en el Mississippi, que sería el Missouri, que procede de las montañas rocosas. En América del Sur, la gran cuenca del Amazonas, recorrida por este río, por el caudaloso río Amazonas. Al norte encontramos el río Orinoco y el Paraná, recorriendo la parte sur de Brasil. Entre los lagos que son muy abundantes en este continente, vamos a destacar los grandes lagos de América del Norte. Acaba de aparecer el río Colorado en la vertiente pacífica, que se nos había olvidado. Aquí vemos los grandes lagos. Y en el continente sudamericano, en la cordillera de los Andes, el lago Titicaca, en América del Sur. En cuanto a la hidrografía de Asia, vamos a encontrar cuatro grandes vertientes. La que está situada al norte, que es la vertiente ártica, formada por ríos permanentemente helados gran parte del año, como el río Obi, el río Yenisei o también el río Colima. La vertiente pacífica al este son ríos muy largos y muy caudalosos gracias a la influencia de vientos monzones y otras lluvias muy considerables de esta zona. Son ríos muy navegables como el río Amur, el Huanghe, o conocido como río Amarillo, el Yangtze, gran río azul, o el río Mekong, que ya vimos en otro vídeo cómo recorría la península de Indochina al sur. Los ríos del Índico son caudalosos, con grandes llanuras aluviales en su desembocadura, como por ejemplo el río Brahmaputra al sur, muy cerca de la península de Indochina, aquí lo vemos marcado. También estarían en esta situación los dos grandes ríos de la India, que vienen del Himalaya, como el Ganges y el río Indo. La vertiente mediterránea, por su parte, son ríos muy poco caudalosos, ríos muy pequeños, y destacan el Tigris y el Éufrates, ríos, por cierto, muy históricos. Entre los lagos, los más importantes del continente asiático, el lago Baikal, en pleno centro de Asia, y el mar Caspio. La hidrografía de África presenta ríos largos y caudalosos, en algunos casos muy largos y muy caudalosos, junto a otros, es decir, hay un gran contraste, ya que hay otros que no llegan ni siquiera a desembocar en el mar y son cortos y poco caudalosos, incluso secos, llamados wadis. Bien, hay una excepción en la vertiente mediterránea a lo que es lo normal, que son ríos cortos y poco caudalosos. Pues en este caso la excepción es el gran río Nilo, que ya sabemos que nace en la zona del Rift Valley, en el lago Victoria, entre otras zonas, porque lo forman varios grandes ríos, formando el gran río Nilo.
Por su parte, la vertiente atlántica destacamos ríos muy caudalosos de zona tropical como es el Congo, el río Senegal, el río Gambia, el río Volta y el Orange. Por su parte, la vertiente índica está formada por ríos bastante cortos y no navegables, con grandes saltos de agua, como por ejemplo el río Limpopo o el Zambeze. Ahí los tenemos marcados, junto con lagos del Rift Valley importantes como el lago Victoria o el lago Tanganica, un poquito más al sur. Situándonos ya en nuestro país, hemos de decir que las aguas en España presentan una desigual distribución dada la irregularidad de las precipitaciones. Nos encontraremos con la llamada España húmeda, bastante lluviosa en todo el norte de España, como vemos en el mapa, y el resto del territorio peninsular lo vamos a considerar como la España seca, además de los archipiélagos Balear y sobre todo el archipiélago Canario. En nuestro país nos vamos a encontrar tres grandes vertientes. En general son ríos cortos, de caudal irregular, y estas tres vertientes son, por un lado, la Cantábrica, al norte, ríos cortos, muy caudalosos, la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea. En cuanto a Andalucía, vamos a ver que la escasez de precipitaciones hace que los ríos andaluces tengan un régimen muy irregular, sean ríos cortos, poco caudalosos, divididos en dos vertientes, la atlántica, con el gran río Guadalquivir, y la vertiente mediterránea. Los humedales también son muy abundantes en Andalucía. Vamos a encontrarnos en la zona de Huelva las marismas de Doñana, de Lodiel y la laguna Fuente de Piedra en la zona de Málaga. Analizando ya las vertientes a nivel nacional, hemos de decir que en la vertiente cantábrica vamos a destacar, entre otros, el río Nalón o el río Navia, ríos cortos y muy caudalosos, con gran caudal durante todo el año. En cuanto a la vertiente atlántica, son los grandes ríos en cuanto a longitud de España. Nacen en la parte oriental de la meseta, como sabemos la meseta está volcada hacia el oeste y van hacia el Atlántico. Destacamos el río Miño, el gran río Duero, el río más largo de la península ibérica que es el Tajo, el Guadiana y por último nuestro gran río andaluz que es el Guadalquivir. Por último, la vertiente mediterránea son ríos de un carácter muy irregular, a veces presentan caudal, a veces presentan sequía en verano, destacando por el norte el río Ter en Cataluña, el Llobregat, más al sur el Túria por la Comunidad Valenciana, el Júcar, ambos llenando de agua la Albufera de Valencia, el río Segura y, excepción a todo ello, el gran río Ebro, muy caudaloso y largo. Finalizamos así el repaso a las aguas de la Tierra, aguas marinas y aguas continentales. En próximos vídeos seguiremos analizando el medio físico, pero desde un punto de vista de los espacios naturales y de los paisajes. Hasta el próximo vídeo.